Bienvenidos y buenas tardes, mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con el tema de la inteligencia de sintetizar y quiero hablar sobre este tema porque, por ejemplo, a las mujeres se le impide acceder a cargos honoríficos porque la mujer es capaz de sintetizar y decir en pocas palabras lo que los hombres dicen dando muchos rodeos, ¿verdad? Por eso también no interesa tener a alguien que sea y que haga de sintetizador, y no hablamos de ecualizadores de música, sino de sintetizar un argumento. No interesa a la gente que es capaz de sintetizar, porque mientras que otros están dándole vueltas a lo mismo, el que sintetiza puede explicarlo fácil y conciso para que la gente lo entienda. Pero eso no interesa. En un medio, normalmente también en medios públicos, en medios de comunicación públicos, que se paga por la palabra y se paga por el tiempo que uno tarda en decir algo, ¿no? Entonces, pues forma parte de esa corruptela. Pero si quieres aligerar tiempo y quieres ser conciso y quieres dar un mensaje alto y claro, que se pueda entender y que todos puedan recibir, pues sintetizar cobra una gran importancia y es síntoma, hasta ahora, ha sido síntoma de inteligencia, ya con los medios de comunicación que premian el dar rodeo y dar vueltas sobre la misma cosa para no decir nada, pues eso ya casi que se ha perdido también. Pero eso es una cualidad positiva, el hecho de sintetizar es síntoma de inteligencia. Como digo, la mujer es capaz de sintetizar mejor que un hombre y por eso dicen, bueno, ¿por qué no hay mujeres filósofas? ¿Por qué en la Grecia antigua casi que no había mujeres filósofas? Porque eran capaces de sintetizar con más facilidad que los hombres, que los filósofos de su tiempo, que por otro lado también hablaban para aparearse, porque todo era para apareamiento, en ese caso homosexual, ¿verdad? En los filósofos griegos. Mientras que la mujer era capaz de sintetizar y decir en pocas palabras lo que un Sócrates o un Aristóteles decían, o Platón decían con un discurso, la mujer era capaz de sintetizarlo, por eso no la dejaban ser filósofa, ¿verdad? Así a grandes rasgos, aunque la filosofía griega es un don también, porque nos ayuda a comprender muchas cosas, ¿no? Entonces, sintetizar, yo le refiero sobrepasada que en el último examen que hice, en la universidad, me salió una pregunta que era sintético, alrededor de algo que era sintético. Y entonces le pregunté al profesor, digo, pero sintético es algo postizo, porque algo sintético es algo que está, digamos, como colocado de manera postiza, artificiosa o artificial. Y me dijo, es que eso ya lo debería de saber usted y entonces no me lo explicó. Pero si hablaban de sintético como el hecho de resumir, de sintetizar, entonces no es la palabra ahí sintético, no estaría ahí bien la palabra sintético, sino sintetizado. Si se iban por el derrotero de sintético en el sentido de sintetizar, de resumir. La palabra ahí correcta no hubiera sido sintético, sino sintetizado. Pero más hubiera tardado yo en dar toda esa explicación a un profesor que en hacer el examen, con lo cual no me salía rentable. Y entonces, pues, dejé la pregunta sin contestar. Bueno, entonces vamos con este tema que tenemos para hoy, ¿verdad? Que va a ser muy rico, de la inteligencia de sintetizar. La palabra que vamos a ver, sintetizar, es la palabra analogizomai, de donde viene lo analógico. Lo analógico, dícese canales de televisión o ordenadores, nos deberían de servir para analogizomai, que es considerar, todo lo contrario. Todo lo contrario a la utilidad que tienen hoy en día, ¿verdad? Eso es sintetizar. Analogizomai, que de ahí viene lo analógico y de ahí viene analizar, analógico, algo a considerar, esa es la palabra. Analogizomai, considerar. Y esta palabra, analogizomai, de considerar, se encuentra que viene a ser sintetizar, se encuentra en Hechos 12:3 y se le da un sentido de reducir a vuestro pensamiento. En Hechos 12:3, solo vamos a ver ese verso,
en Hechos 12, verso 3, nos dice así. Dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender de apresarle también a Pedro, a Kefa. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, esta palabra, analogizomai, de considerar, viendo que, considerando, esta es la palabra, sería, y viendo que esto agradaba a los judíos, y considerando, analogizomai, ¿verdad? Analogizomai, considerando, en el hecho de, aquí se refiere a reducir a vuestro pensamiento. Ese es el sentido que se le da aquí a este verso, y viendo, que es analogizomai, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro, en el sentido que hemos visto de la palabra que hoy estamos tratando, que es sintetizar, analogizomai, que es considerar. Consideró, vio que agradaba a los judíos y por lo tanto lo hizo. Entonces ahí utilizó el considerar, el analogizomai, que quiere decir en este verso reducir a vuestro pensamiento, ¿verdad? Agradaba a los judíos, pues le resumió, le redujo al pensamiento esa cuestión. Eso es sintetizar y eso es síntoma de inteligencia, aunque si hablamos del verso mismamente, Hechos 2, 12, 3, que acabamos de leer, el procedimiento de apresar a Pedro, encarcelarlo, pues no demostró ninguna inteligencia ni ninguna consideración en positivo, ¿verdad? Pero sí nos habla digamos, la acción del verbo de todo el verso, que es reducir a vuestro pensamiento. Eso es sintetizar y eso es síntoma de inteligencia. Espero que lo hayan entendido y esta capsulita pues para todos ustedes. Besos y abrazos. Shalom, shalom.